Del libro Cómo ser un orador, del autor José Rebollés. Capítulo 2. Los elementos del discurso. En nuestro modo de expresarnos, y a veces a pesar nuestro, utilizamos con harta frecuencia alguna forma de lenguaje figurado: la metáfora, la alegoría, el símil, la sinécdoque, la metonimia, la ironía, el epigrama, etcétera, etcétera. Así, cuando decimos, por ejemplo, Saladino era sagaz en el consejo y valeroso en el campo, expresamos el pensamiento de la manera más sencilla. Pero si variamos la expresión diciendo Saladino era un zorro en el consejo y un león en el campo, encerramos el mismo pensamiento en una figura de lenguaje. Observemos que en lugar de la astucia y el valor, introducimos los animales que poseen ambas cualidades en el más alto grado, y presentamos a quien nos escucha imágenes mucho más vivas. Estas formas retóricas se pueden encontrar en todas las expresiones verbales, añaden belleza, vida y fuerza al estilo, son realmente poderosísimos instrumentos o agentes de la sugestión. Las principales figuras retóricas son las siguientes. Número 1. Metáfora. Es una figura de lenguaje por la cual una palabra se transfiere de un objeto a otro, de tal modo que la comparación implica un pensamiento no expresado formalmente. Ejemplo: él es un tigre, ella es una víbora. Existe una estrecha semejanza entre metáfora y el símil. La diferencia consiste en el uso de ciertas palabras, tales como semejante, como, etc. Ejemplo: él es un zorro, es una metáfora. Él es semejante a un zorro, es un símil. Sin embargo, es fácil advertir que cada metáfora se puede convertir en símil por extensión y cada símil en metáfora por condensación. Número 2. Alegoría. Es una figura de dicción mediante la cual el orador o escritor actúe no sólo sobre la presente narración, descripción o relato, sino que trata, por medio de ejemplos, de producir la mayor fuerza sobre la imaginación del oyente o del lector. La alegoría es en realidad una metáfora por extensión. Puede ser breve, concisa e incisiva, en cuyo caso se conoce con el nombre de fábula o parábola. Ejemplo: cualquiera de las fábulas de Esopo y de las parábolas del Evangelio son formas de alegoría. Número 3. Símil. Es la semejanza de dos pensamientos que, aún diferenciados entre muchos aspectos, tienen alguno o algunos puntos parecidos. Ya hemos explicado antes la distinción entre la metáfora y el símil. Los cantares de Salomón están llenos de bellísimos símiles. Ejemplo, tomado de un pasaje de Ossian: son semejantes al plácido rocío de la mañana en el monte, cuando el sol aparece lánguidamente por levante y el lago presenta sus mansas aguas en el valle. Cuarto, sinécdoque. Es una figura de dicción mediante la cual se toma el conjunto de una cosa por la parte, o la parte por el todo, es decir, el género por la especie o la especie por el género. Ejemplo: todas las manos son velludas. El mar está cubierto de velas. Tienen el pelo gris, pero no es viejo. 4. Metonimia. Es una figura de dicción en virtud de la cual una palabra puede usarse en lugar de otra. Entre la metronimia y la sinécdoque existe una estrecha semejanza. Ejemplo: tiene una buena cerveza. Leo a Cervantes. Figuras retóricas de colocación. Además de las mencionadas figuras retóricas de imaginación, existen otras muchas figuras retóricas de colocación, en las que las palabras, frases, cláusulas, periodos, figuras, etc., son colocados de un modo característico. Las principales son las siguientes. Primera, clímax. Es una figura en la que el sentido aparece gradualmente, paso a paso, en una serie de imágenes, cada una de las cuales excede de la anterior en fuerza y dignidad. Ejemplo: es un ultraje a arrojar a un ciudadano romano. Es un crimen azotarlo. Es casi un parricidio el darle muerte. Pero, ¿cómo calificaremos al que se le crucifique? Segunda, antítesis.
Es una sutil oposición entre palabra y palabra, cláusula y cláusula, periodo y periodo, o sentimiento y sentimiento, especialmente encaminada a impresionar al lector. Ejemplo: el error es de humanos, el acertar pertenece a la divinidad. Aunque grave era, sin embargo, ligero, celoso, pero infiel. Tercera, ironía. Es una forma de dicción en la que el significado parece ser contrario a las palabras. La intención es ridiculizar suavemente una pretensión injusta o una afirmación absurda que se acepte nominalmente como incuestionable. En la ironía, el real significado es sutilmente sugerido por el tono de la voz o el enlace de las palabras. Ejemplo: Elías, al burlarse del Dios de los sacerdotes de Baal: gritad bien alto porque es Dios y podría no oírnos. Cuarta, epigrama. Es un periodo de breve y agudo carácter. El epigrama tiene con frecuencia gran éxito, sobre todo cuando implica una falsedad. Ejemplo: famoso dicho de Teherán: el lenguaje se ha hecho para que el hombre oculte sus pensamientos. Quinta, hipérbole. Es aquella figura de dicción cuyo efecto depende de la exageración. La hipérbole es una herencia de los escritos orientales que induce a expresarse con mayor libertad. Ejemplo: más veloz que el viento, tan blanco como la nieve, las alas del relámpago. Sexta, visión. Es la representación de acontecimientos pasados o de objetos o escenas imaginarias como si actualmente se presentasen a nuestros sentidos. César deja Gante, cruza el Rubicón y entra en Italia. Él ordena y vierte su sangre por su reinado y por su corona. Séptima, apóstrofe. Es el giro del curso regular del sujeto para formar una invocación. Su efecto se produce dirigiéndose a un principio abstracto, a un objeto inanimado o a una persona ausente. Ejemplo: la victoria es engullida por la muerte. Oh muerte, ¿por qué te ensañas? Oh victoria, ¿para qué sirves? Octava, personificación. Es la atribución de sexo, vida o acción a un objeto inanimado y la imputación de inteligencia y personalidad a una criatura inferior. Ejemplo: el mar veía y huía. El gusano, sabedor de su intento, le arengó así. Novena, interrogación. Es el planteamiento de preguntas, no con el intento de expresar una duda o de obtener respuesta, sino con el fin de dar más fuerza al reverso de aquello que se ha preguntado. Ejemplo: ¿debe Dios alterar el juicio o debe la omnipotencia alterar la justicia? Décima, exclamación. Es la expresión de profundas emociones con el objeto de impresionar más. Ejemplo: recuerda, la más envidiable de las riquezas es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Onceava, omisión. Es la pretendida supresión de aquello que rige actualmente en todo un periodo. Ejemplo: yo no diré nada de su extravagante carácter ni de su intemperancia, pero sí quiero declarar su falta de habilidad y probidad en el cargo que desempeña. 12. Eufemismo. Es el uso de una delicada palabra o expresión mediante la cual se disfraza una frase malsonante u ofensiva. Ejemplo: así se dice: abandonar el mundo por morir, intoxicado por embriagado, apoderarse de lo ajeno por robar. De las citadas figuras retóricas, 4 metáforas, metonimia, sinecdoque e ironía, y a veces más, son frecuentemente llamadas tropos. El tropo es el uso figurado de una palabra, una voz o expresión usada en el sentido diferente del que le es propio, o un término cambiado en su significación original por otro que proporcione vida o énfasis a la vida. Ejemplo: cuando llamamos zorro al hombre astuto. La expresión discursiva.
Siempre que un orador se dirige al público, intervienen en ello tres elementos, cada uno de los cuales tiene una importancia tan decisiva que basta que falte uno solo para que ya no exista el discurso. Son el orador, el tema del discurso y los oyentes. Digamos, antes de proseguir, que pretender que el orador sea el elemento primordial, el más importante en el discurso, significa tener un concepto totalmente equivocado de lo que significa hablar en público. El valor del orador por sí solo es absolutamente nulo. Téngase presente que el orador adquiere valor según sea la reacción, la sensibilidad del público que le escucha y según el tema de que habla sea de interés para sus oyentes, esté bien desarrollado, sea de actualidad, etc. Parecerá una perogrullada decir que sin tema del discurso no hay discurso posible y que sin oyentes no hay orador que valga. Sin embargo, no hay que tomar estas afirmaciones al pie de la letra. Pueden estar presentes los tres elementos, orador, tema y auditorio, y a pesar de ello, no existir el discurso. Queremos decir que si no hay una comprensión, una comunión de ideas y propósitos, tanto en que sean afines como antagónicos, pero necesita un nexo de cualquier signo que someta la atención del auditorio a la elocuencia del orador y que el interés del tema sirva de enlace efectivo y coherente entre uno y otro. Si se carece de ello, el discurso carecerá por entero de razón de ser, será vacuo, absurdo, ineficaz. Aunque más adelante volveremos sobre ello, con esto dejamos ya indicado que no basta con hablar bien y con desparpajo para que un orador pueda decir que sabe hablar bien en público. No se olvide que una cosa es hablar y otra distinta es tener elocuencia. Y no basta con decir mucho, ni aún tampoco con decirlo bien. Es preciso que al mismo tiempo se sepa despertar la atención de los oyentes, atraerlos, dominarlos. Solo quien consigue tener al auditorio subyugado a su palabra puede considerarse a sí mismo como verdadero orador. Además, que en modo alguno se precisan para ello condiciones especiales reservadas solamente a los privilegiados. Existen unas normas y reglas con las cuales, y alguna práctica, cualquiera puede convertirse en un buen orador. Los propósitos del orador. El orador, al hablar en público, debe ejercer su voluntad sobre los oyentes, influyendo sobre ellos de una de estas cuatro maneras. Primera, persuadiendo, o sea, que el auditorio se convenza de que las ideas suyas son las acertadas. Segunda, instruyendo, dando nuevos conocimientos a aquellos que le escuchen y que los ignoran. Tercero, conmoviendo, llegando con su palabra hasta los sentimientos más recónditos y hondos de los oyentes y estremeciendo su espíritu. Y cuarta, divirtiendo, infundiendo alegría, satisfacción, placer en el auditorio. Los buenos oradores son aquellos que logran estos cuatro propósitos en todos sus discursos. Sin embargo, está plenamente demostrado que no puede considerarse buen orador aquel que no logra por lo menos uno de los cuatro. Es indudable que conviene empezar por establecer un enlace lo más íntimo posible con el público, pues una vez logrado, una vez que se ha conseguido despertar el interés y que la atención de los oyentes se halle pendiente de la palabra del orador, éste no podrá considerar como efectivo el discurso si no ha logrado, primero, que el público se instruya, segundo, que se persuada, tercero, que se conmueva y cuarto, que se divierta con su palabra. Por otra parte, recuérdese que el público no se considera satisfecho mientras no logra sacar algún provecho del discurso. El mismo afán del público debe ser el del orador. Y sólo si el orador da a los oyentes alguno o los cuatro propósitos antes enumerados, podrá estar seguro de que su auditorio habrá quedado satisfecho de él. Formas o frases del discurso. Discurso significa aquello que pertenece al razonamiento o juicio. Discurrir sobre cualquier cosa por medio de palabras, explayar, hablar acerca de, relatar, digresión, juzgar, etc.
Y por expresión discursiva entendemos la exposición de las ideas o pensamientos en forma de discurso. Las autoridades admiten 4 distintas formas o fases de expresión discursiva, a saber, inciso A, discurso descriptivo, inciso B, discurso narrativo, inciso C, discurso expositivo e inciso D, discurso argumentativo. Discurso descriptivo es aquella forma de discurso en la que los atributos, propiedades, cualidades y relaciones de personas o cosas se explican en forma de representación, tal y como aparecen en la mente del orador. El discurso descriptivo es la forma que se emplea para explicar personas o cosas. Puede dividirse en 2 clases generales que son descripción analítica y descripción general. En la descripción analítica, las varias partes, cualidades, atributos, propiedades, etc., son consideradas y explicadas separadamente, sin referirse a las demás ni al conjunto. Dicho de otro modo, las diferentes partes que componen y constituyen la cosa en su conjunto son catalogadas por separado. Ejemplo, los detalles para la construcción de una casa, la descripción científica de un animal, el escrito en el que se especifican los pormenores de una patente, etc. En la descripción general, la cosa es considerada en su conjunto y aspecto general. Ejemplo, en el caso de una casa, el aspecto general, la elevación, posición, localidad, color, etc., pueden ser considerados sin referirse a los detalles de construcción contenidos en la especificación de la casa en sí. La descripción general puede ser literal o impresionista. Por descripción literal entendemos una descripción de acuerdo con su letra o significado primitivo. La descripción literal depende principalmente del intelecto. Ejemplo, en la conversación de negocios, en la correspondencia y en el estilo periodístico tenemos multitud de ejemplos familiares de descripción literal. Por descripción impresionista entendemos una descripción metafórica o con ayuda de cualquier figura de dicción o bien por medio de términos sugestivos que puedan excitar la imaginación. La descripción impresionista depende sobre todo de la capacidad imaginativa del orador. Ejemplo, hay que buscarlo en las obras de los grandes maestros de la literatura de todas las lenguas. Discurso narrativo. Es el que nos cuenta la historia de los hechos o acontecimientos, el relacionado con la historia de una ocurrencia. La descripción narrativa también puede ser literal o impresionista. Y en el mismo caso, el discurso narrativo puede considerarse en sus fases de analítico o general según su naturaleza. Una narración puede tener un movimiento rápido o lento, pero ese movimiento es una condición precisa. Cada historia puede tener un desarrollo rápido o lento. Lo esencial es que no se interrumpa. Mas no basta con que exista el movimiento, falta además que este movimiento obedezca a un método. Esta es la razón por la cual ciertas narraciones interesan y otras narraciones, en cambio, aburren. La misma historia contada por una persona o por otra interesará o aburrirá, pues todo consiste en que sepa agradar. ¿Cómo? Bien intercalando un incidente o dando mayor realce a la acción o graduando los acontecimientos de modo que se deje para el final lo que más emoción pueda producir. Ejemplo, las novelas de Kipling, de Edgar Allan Poe, Maupassant, Stevenson, etc., son verdaderos modelos de estilo narrativo. Discurso expositivo. Es aquella forma de discurso en la que el sujeto u objeto se analiza, explica y define con todo detalle. La exposición puede definirse simplemente como explicación. El primer requisito de una buena explicación es la claridad, y la claridad solo se obtiene mediante una disposición ordenada y lógica. Mientras la narración se refiere a la explanación de cosas o acontecimientos, la exposición se limita a asuntos abstractos o ideas generales. Ejemplo, la definición de verdad, tiempo, espacio, belleza, filosofía, ciencia, religión, etc. Discurso argumentativo.
Constituye uno de los procedimientos que se utilizan para persuadir o convencer. Se dirige a la inteligencia y utiliza pruebas mediante las cuales, en virtud de encadenados razonamientos, influye en la opinión o voluntad del oyente o en ambas a la vez. En realidad, todo el discurso se dirige, naturalmente, al entendimiento, pero el argumento va más directo al mismo. No olvide que argumentar es construir lógicamente una estructura que sirva para sostener una aserción determinada. Argumentar no es afirmar, sino razonar adecuadamente para que cualquier afirmación pueda después sostenerse sobre bases firmes. Es de gran importancia que la persona que argumenta produzca una buena impresión sobre sus oyentes con el fin de tenerlos propicios, atentos y asequibles a la persuasión. Los antiguos, que daban alto valor al discurso argumentativo, particularmente bajo la forma de oraciones, reducían esta forma de expresión a un fino arte y casi a una ciencia exacta. Demóstenes, Cicerón, etc., dividiendo el argumento formal en los 6 eslabones siguientes. Primero, exordio o introducción. Segundo, división. Tercero, exposición. Cuarto, razonamiento. Quinto, apelación a las emociones. Y sexto, peroración o conclusión. La brevedad de este trabajo nos impide entrar en la explicación de cada uno de estos escalones. Queremos hacer constar, sin embargo, que los modernos autores se inclinan hacia la opinión de que este arreglo es demasiado artificial y que su empleo en la actualidad puede conducir a la afectación y pedantería. Como resumen de cuanto antecede, he aquí lo que dice Lord Abinger, el eminente abogado británico. Conozco, tanto por experiencia como por teoría, que la parte más esencial de la oratoria es hacerse comprender. Para este propósito es absolutamente necesario que el tribunal y los jurados conozcan de antemano, o tan pronto como sea posible, de qué se trata. Muchas gracias.